Yo me estoy abriendo porque sí me trabo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíe a tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar de todos los rectos y el mismo Espíritu y gozar para siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, María. Mientras preparo esto, ya me podés probar todo. Sí, gracias. Seguimos. Primer plano para la pizarra blanca, ¿no, Adriana? Sí, vamos a poner el desafío. Pero la otra pizarra ¿necesitas ayuda? No. Gracias. No. Ahora pongo el print. ¿Nos acomodamos? ¿Se apagan las luces? Ahora cuando proyecte, sí, nos acomodamos. ¿Pueden apagar las luces? No, todavía no, Lili. Pasa por ahí. Hoy corrió, Sí, hoy estoy con una adrenalina impresionante. Así voy a terminar. En este año entraron varios. Porque antes era poco. No, un poco. Detalle, ¿no? Sí. No funciona. No funciona. Pero que entonces siempre. Ay, eso es un. ¿Qué tema es? Bueno, esto por lo menos en serio. Vamos a ver si puedo prender el pendrive. Sí, eso es. Ay, papá, que tenga que subirlo más. Sí, no, lo vamos a subir. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer una especie de síntesis de lo que estuvimos viendo los padres de la iglesia y lo que vamos a ver, porque yo les mandé una guía. ¿La vieron a la guía? La guía número 7. Sí, la vi. Bueno, no tenían que hacerla, no era obligación hacerla hoy, porque yo se las mandé un sábado a la no sé cuándo, pero se lo mandé tarde a mi coequiper. Y que el coequiper está siempre activo, así que... Está tan atento. Hace el traspaso en forma automática. Claro, Estamos esperando que lo manden para terminar ahí a las 12:30 de la noche. No, me voy a quitar eso.
Pero si no, Yo la más tipo que me dice que bueno, será ya saben que allá no hay horario, no hay nada. Bueno, ahora sí podemos apagar, a ver si puedo empezar a proyectar. Gracias. Vamos a subir y vamos a graduar todo esto. Voy a mover A ver, desde el principio. Vamos a ver si. Ay, Esperá que vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Sí, tiene más definición. A ver si le puedo poner algo más. Plano, vamos a tirar ahí. No, esto es muy alto. Ahí. Ahí Bueno, sí. lo voy a tener que sostener. ¿Quiere un librito más fino? A ver, Yo tengo la lista. es que si es muy alto, ¿Puedes sacar los otros libros que tenés, profe? vamos a ver. No, pero necesito algo más finito. A ver, a ver. No, No, algo, acá mire. Un cachito. yo probé, pero se va a meter arriba. Salvo que Saca saque uno, uno. profe. No, un poquito. A ver, ahí. Ahí. Esa. Ay, menos mal que tengo gente asistente. Tenemos. Ay, se me va a acordar. Bueno, Cuidado con hacer maderas. Y si no hay un tapercito ahí atrás. La muda ahí atrás para sostener. no. Es como que tendría que tener algo así, pero un poquito más arriba. A ver las cartucheras. Es difícil. ¿Sabes qué? Es difícil que encuentre. Como Estela. Ahí está. Mirá, qué genial eso. Bueno, ustedes saben lo que es esto, ¿no? ¿Saben lo que es? No, Es el estoy proyectando, Rosa. Es la famosa imagen de Cristo Pantocrator. Que en griego, Pantocrator, que en griego lo van a ver en muchas ilustraciones, que es propio del arte románico y bizantino. Pantocrator quiere decir todopoderoso, la representación en la figura de Cristo de Dios todopoderoso, ¿sí? Y además van a encontrarlo muchas veces a este Cristo. Con la mano derecha está en un gesto de bendición y en la mano izquierda sostiene las escrituras. Es famosa esta imagen, así que ya saben, cuando encuentren un Cristo así, incluso tiene un Pantocrator, que significa todopoderoso. Bueno, nosotros, esto tiene que ver porque hay una continuación en la Edad Media, pero ustedes no van a cursar la Edad Media, sí la Edad Antigua hasta el siglo V. Y lo que acá se plantea es que como nosotros vemos historia de la Iglesia, nos importa la ubicación temporal y espacial, por eso trabajamos con mapas, porque si no queda todo como en el aire. El contexto histórico, para saber por qué pasaron las cosas que pasaron en la Iglesia. La Iglesia es una iglesia protagonista de la historia, y como es historia se recurren siempre a fuentes escritas, pero también hay una ciencia auxiliar, que es la arqueología, que aporta a la historia información para reconstruir ese pasado con fuentes materiales. Solamente las fuentes escritas es para la historia. Las fuentes materiales, como pueden ser utensilios, restos de edificios, todo eso lo trata la arqueología. Bueno, este mapa es el mapa que ustedes tentaron hacer porque tenemos mucha limitación con el tema de que si compramos un mapa de Asia, China es la mitad del mapa. Entonces es el mapa de los límites del Imperio Romano aproximado, porque fueron fluctuando, que ustedes trabajaron, ¿no? Para saber que ese era el mundo conocido. Bueno, esto es una pintura renacentista, pero lo que nos interesa es el hecho fundacional de la iglesia. ¿Qué ven ustedes en la imagen, si la pueden identificar? ¿Quién está de rodillas? ¿Quién está de pie? Pedro y Jesús. Y Jesús. ¿Y por qué? ¿Qué le entrega a Jesús? Y la llave. Las llaves. Bueno, esto es muy simbólico. Yo tengo acá unos punteros. Y lo he probado y dije, no, muy alusivo. Cuando
buscar? Sí, yo lo encontré. No lo encuentro. Ya en la oscuridad me... Bueno. Bien. Acá tiene lugar. Día de la... Pero yo lo había puesto en el costadito. Bueno, no importa. Quería señalar. Qué frustración con el puntero. Nunca lo quiero usar, lo necesito. Bueno, porque de ahí arranca nuestra historia. Y este es un mapa que tiene que ver con la difusión del cristianismo. Hay una parte superpuesta del mapa que tiene que ver con la parte de Oriente, como que está ampliada, ¿no? Sí. La media luna fértil, que es toda la parte de Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia. ¿Identifican eso? La que está a la derecha. Exacto. Déjame un poquito la luz. Voy a hacer un gesto de interrupción, pero para ver si vean. ¿No tiene el cosito de láser? ¿Eh? Eso es lo que está buscando. El puntero láser. Eso es lo que está buscando. En tu cartuchera está con... No, ahí no lo puse porque tiene un estuche el puntero láser. Acá está. ¡Qué alegría! Encontré mi puntero láser. Bueno, ahora sí apague la luz. Ahí está. No, a ver, funciona. Bueno, ¿entienden eso? Sí. Bueno, ese es Asia Menor, Siria. Esta es la parte de lo que le dicen la media luna, la Mesopotamia asiática, Grecia y una parte de Egipto, ¿no? Sí. Bueno. Nosotros vimos que en los primeros 3 siglos, ¿cómo llamamos a esa era cristiana de los primeros 3 siglos? A ver, La persecución. ¿La era de qué? De persecución. ¿Y de qué otra cosa? De los martirios. La era de los martirios. Bueno, acá tenemos una representación típica de los martirios que hacían los romanos para divertirse. Fíjense que está de fondo la crucifixión, las fieras y las, bueno, y se supone que también la hoguera, que eran las 3 formas de persecución, de martirio de los cristianos, ¿no es cierto? Bueno, son 3 siglos. Los 3 primeros siglos, vimos las actas de los mártires, son los siglos de persecución del cristianismo, porque el cristianismo se lo perseguía porque no se consideraba que era una religión, sino una secta. Sí. Y vamos a ver cómo ahora vamos a entrar, al fin, después de la terrible persecución que hizo Diocleciano, para aniquilar al cristianismo, vamos a entrar en una era de cierta estabilidad, no del todo política, pero sí de pacificación para que la Iglesia pueda desarrollar sus actividades. Tengo que sacar esto. Bueno. Dios mío, que sos rebelde, ¿eh? No hay caso. Cuando me querés jorobar, mejor vas. No sé qué Te vaya a caer. No, gracias. Ahí está. Ustedes tenían para hoy que investigar sobre un emperador que decretó la tolerancia religiosa del cristianismo con el famoso edicto de Milán. ¿Se acuerdan quién es? ¿San Jerónimo? No, San Jerónimo no fue emperador, es un padre de la iglesia. Gente, ¿quién fue el emperador que... Constantino. Teodosio oficializó la cristianismo. Pero Constantino decretó la tolerancia religiosa para que se terminen las persecuciones. Ustedes saben que hay muchas cosas que se dicen de Constantino y algunas no son del todo ciertas. Primero, él no creó el edicto de Milán, ratificó un edicto anterior que lo hizo el emperador Galerio. Galerio era César de Diocleciano. Y se dice, ¿se acuerdan cuando dividió Diocleciano el imperio en 4 partes? Bueno, se nombraron 2 Augustos y 2 Césares para lograr una pacífica transición y sucesión en el trono. Galerio era el César de Diocleciano en Oriente y se dice que fue el instigador de la terrible persecución que desató Diocleciano con la intención de aniquilar finalmente el cristianismo. Esto hizo que, bueno, que la iglesia tuviera que
que soportar esa depuración que afortunadamente no logró su fin, pero sí costaron muchísimas vidas. Ahora, Constantino lo que va a hacer es retomar ese edicto religioso de Galerio, porque ¿qué hizo Galerio? Cuando asumió el trono se dio cuenta que era inútil perseguir a los cristianos, porque ya la mayoría se había volcado al cristianismo. Yo les decía que el cristianismo es como el agua, que busca dónde filtrarse. Y bueno, el cristianismo se filtró y entró en el imperio en los lugares que ni se imaginaba, no era un grupito. La mayoría adhería, hasta incluso en el ejército. Entonces Constantino lo que hace es retomar ese edicto y llega, digamos que simpatiza con el cristianismo, porque en los libros va a aparecer que Constantino es el primer emperador cristiano. Pero ¿qué pasa con Constantino? En realidad no se bautiza hasta fines de su vida. Claro, antes de morir. Antes de morir, y tampoco lo bautiza un obispo católico, lo bautiza un obispo arriano. Y esta escena de la batalla, antes de la batalla del puente de Emilio, que es la que define que Constantino pueda coronarse emperador, tiene que vencer a un rival que se llamaba Magencio, que también aspiraba a la unificación y a... Una visión tuvo él que no sé qué le pasó. Exacto, ¿qué visión tuvo? A ver, comentanos. No me acuerdo. Tuvo una visión. Tiene una visión. Y eso se ve ahí, en la pintura, ¿no? Claro, y que por eso después se convirtió. Exacto. No sé qué pasó. Claro, porque lo puso en los estandartes Exacto. de la cruz, vamos a decir. Puso un símbolo cristiano. símbolo cristiano. Ah, ya sé. Y Esa después es por la eso. batalla del puente de Emilio. Claro. Y por eso se convirtió, Sí. digamos que toleró el cristianismo y simpatizaba con el cristianismo. No me acuerdo la frase, pero era... Y bueno, y después de eso Soy hizo tuyo, para que no tuyo. persiguieran más a los cristianos y todas esas cosas. Exactamente. O sea que con Constantino ya se aseguraba que iba a terminar la persecución. Bueno, acá se ve el signo que, según dicen los historiadores, hizo colocar en los escudos, hizo como una promesa. Sí. Si vencía en la batalla, iba a hacerse cristiano. Y hace colocar en los escudos este símbolo, Sí. que lo ven acá, que generalmente aparece en las iglesias, en los púlpitos. Sí. Es el crismón. El crismón es una cruz que se hace con 2 letras del alfabeto griego, que es un criptograma, o sea, la primera letra del nombre de Jesús, de Jesucristo. Entonces se hace con 2 letras. Una letra Shi y la otra es Ro. Son letras griegas. Es como decir el anagrama del nombre de Cristo. Y se le agregan los signos del alfa y el omega, ¿no? La primera letra del abecedario griego y la última, el principio y el fin. Y aparecen esos crismones en los escudos de los soldados. Hay historiadores que dicen que eso es una leyenda, porque en realidad Constantino tuvo una visión, él era más inclinado con influencia de la filosofía griega, por el tema de la veneración del sol y todo lo demás. Pero bueno, en la tradición ha quedado que él introduce este símbolo para vencer a su adversario y lo logra. Ahí está. Ajá, sí. Las griegas Yi y Ro, que es la abreviatura de Christos, Jesucristo, están sobrepuestas. Lo van a ver incluso, creo que hay por acá, no sé si los Alamón tienen esto. No, no lo tienen. No, acá En un- ¿En la vela esa grande no está? ¿O no? no, está Alfa y El Omega. alfa y la omega está ahí. Pero cuando lo vean, bueno, recién con el emperador Teodosio el Grande queda oficializado el cristianismo. Es decir, no solamente, porque al decir que hay tolerancia religiosa implica que los cristianos pueden libremente practicar su culto y además se les restituye a la iglesia todos los bienes que le habían sido confiscados durante la persecución. Y Teodosio el Grande da un paso más porque oficializa el cristianismo, es decir, que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano.
Bueno, esta basílica existe actualmente, es la Basílica de San Juan de Letrán y es la más antigua en Roma porque la hizo construir Constantino en el año 320. Por eso hay una confusión. Sí, Constantino adhirió al cristianismo, sí, adhirió al cristianismo. Lo que pasa que ahora vamos a ver que el cristianismo estaba en lucha, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo católico, con una herejía que era el arrianismo. Y la mayoría de los emperadores romanos fueron adhiriendo al arrianismo. Profe, Sí, por lo que había leído, ¿no? Como que hasta los mismos impuestos de la gente, como que con eso hacía iglesias también. por supuesto. Sí. Y bueno, el sistema impositivo romano ¿Eso siempre es adentro existió. de Letrán? Eso es en el interior de la iglesia de Letrán, que son todas, en la Edad Media ustedes van a ver, no quiero olvidarme lo que dijiste, Luciano, te voy a hacer un comentario. En la Edad Media ustedes van a ver que se utilizan estos estilos arquitectónicos. Este es un estilo románico, porque tiene ese arco, que le dicen el arco de medio punto. Quiere decir que esta construcción es posterior al siglo IV, porque esto es posterior, pero bueno, digamos que se la reconstruyó a la iglesia. Sí, pero ¿qué me decís de los impuestos? ¿Qué querías aclarar? Nada, que me sorprendió eso, pero un comentario. No, pero Los acuérdense. impuestos se construían iglesia, algo así. Dijo. Sí, y además la iglesia también, los distintos patriarcados, los patriarcas como por ejemplo en Egipto, en Alejandría, la iglesia tenía la posibilidad también de cobrar impuestos para el sostenimiento del culto. Por eso se arma un lío bárbaro con eso. Pero sí, se levanta la iglesia a partir de donaciones, pero también de los impuestos. Y a veces lo recauda la misma iglesia los impuestos, no solo el emperador. Las iglesias antiguas, eso también lo van a ver en el próximo capítulo, cuando lean la Edad Media, los batisterios, que eran los lugares donde se bautizaban, se construyen como un anexo. Justamente esta iglesia tiene el anexo del batisterio, así pegadito al templo, ¿no? Y llegamos a este capítulo que es tan importante, que es lo que estamos viendo nosotros, que son los padres de la iglesia, porque gracias a los padres de la iglesia se definió el dogma católico. Y yo estaba hablando con ustedes la clase pasada de San Jerónimo, y mi asistente, mi coequiper, envió al grupo, ¿no es así? Está puesto en el video. En el video está puesto una pintura de Caravaggio sobre San Jerónimo. ¿Cómo lo veía este pintor que es del siglo XVII a este padre de la iglesia que hizo la traducción de la Vulgata, es decir, de la Biblia al latín? Los pintores, este es un pintor barroco, los pintores renacentistas barrocos siempre le van a agregar a la escena cosas que no existían en esa época, pero tiene una mesa San Jerónimo, y la mesa él no trabajaba sobre una mesa, él estaba viviendo en una gruta en Belén, pero bueno, son elementos, Era una piedra. claro, sí, pero lo que está resaltando es su vida como asceta. ¿Se acuerdan que hablábamos del ascetismo? Sí. A ver, díganme algo. Y es como ¿cómo se dice? Que él se quiso retirar en la soledad y que no pudo, tuvo que volver. No, San Jerónimo se no, quedó- era San Jerónimo. sí. No, que Miguel Ángel les explicó lo del ascetismo. Que era también el hecho de Que mortificarse, Exacto. viven así como, no sé cómo. que se flagelaban. Exacto, con una austeridad y un rigor, Austeridad, esa. teniendo en Sería cuenta, esa palabra. exacto, teniendo en cuenta siempre como modelo la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, por eso lo dibuja así, muy magro, muy flaquito, Sí. concentrado en su trabajo. La calavera, ¿qué simboliza esa calavera? Que aparece en todas las pinturas cristianas. Muerto. Sí, pero ¿qué? ¿Cuál es el sentido de tener presente la muerte ahí? El sufrimiento. Sí. Y además que el cristiano tiene que considerar la muerte como un pasaje
La Entonces, hermana muerte sería. exacto, como decía San Francisco. Entonces, la meditación, el hecho de que aparece siempre un cráneo, es que el monje, o en este caso el santo, está meditando sobre lo pasajero de la vida, y que todo esto es pasajero, que tiene que pensar en la vida eterna. Bueno, esta es otra pintura de Caravaggio sobre San Jerónimo meditando. Siempre la calavera Siempre. en la cabeza. Y ahora vamos a mencionar un papa que está en la guía, creo que la guía que les mandé, que es el Papa León el Magno, o Grande. Dice, fue el número 45 de la Iglesia Católica y fue papa desde el 440 hasta el 461. El Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan de Benedicto? Sí. Expuso que su papado fue sin duda uno de los más importantes en la historia de la Iglesia. Y vamos a ver por qué se lo considera uno de los más importantes de la historia de la Iglesia. Era un romano aristócrata, fue el primer papa que ha sido llamado el Grande, porque después otro papa que van a ver, que es San Gregorio, también lo llamaron el Magno o el Grande. Bueno, acá tenemos al Papa León, que lo vamos a nombrar porque participó activamente en uno de los concilios ecuménicos, el concilio de Calcedonia, y que además hay una historia con respecto a la invasión de los hunos en Roma, que salió él personalmente a convencer a Atila que no arrase con Roma. Eso ya después es una anécdota, lo vamos a ver. Pero ¿por qué traigo a relación esto? Es un detalle de color, pero ustedes saben que los cardenales y los papas tienen una cruz pectoral que mandan a hacer especialmente, o que se la obsequian. Bueno, esta es la cruz pectoral del papa actual, de León XIV, ¿sí? Que se la hizo un orfebre y que se la donó la curia general de los agustinos, porque él pertenece a la orden agustiniana. Entonces la mandaron a confeccionar en plata y se la regalaron cuando fue nombrado cardenal, que es la que lleva actualmente. ¿Qué tiene de particular esta cruz? Que tiene reliquias. Y las reliquias que tiene atrás son de León Magno, el Papa, y tiene una reliquia de San Agustín y de dos, que acá no se alcanzan a ver, pero yo ahora les voy a decir los nombres, de dos santos agustinos. Uno que era un beato mártir de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, y el otro es un santo que resistió al avance napoleónico y defendió la Iglesia en el siglo XIX, comienzo del siglo XIX. Bueno, esas son las reliquias que aparecen en la cruz del Papa, que son pequeños huesitos, como astillitas, ¿sí? Es una super cruz. Con poder. Sí. Es como un Damaseo o algo así. Claro, le incrustaron detrás las astillitas de los huesos de León I, de San Agustín y de estos dos mártires. ¿Por qué? Porque porque chicos, a veces uno escucha decir tantas pavadas. Si uno ve que a veces cuando lo nombraron a León XIV como papa, había un periodista que empezó a decir que él se puso León XIV por León XIII, porque su antecesor es el que hizo la encíclica Rerum Novarum, que es la doctrina social de la Iglesia, y en realidad el Papa se puso el nombre. Lo que pasa es que tiene que ponerse León XIV porque está después de XIII, obvio, pero él se puso el nombre de León por el Papa León I Magno, o sea, por este Papa que nosotros ahora vamos a ver. Entonces toman el nombre de esa figura importante, no porque sea menos importante León XIII, cada Papa tiene importancia, pero es un santo el que él eligió el nombre, porque León Magno es un santo. Profe, que el propio Papa, él elige Él el nombre elige que su quiere. nombre. Él elige su nombre. Claro, el Papa Francisco eligió él. Él eligió por San Francisco de Asís.
Claro. Y una curiosidad que yo ahora les voy a mostrar, porque esto lo descubrí haciendo las diapositivas. Aparecen en las imágenes que yo estaba buscando cómo era la cruz pectoral, que yo nunca me detuve en ese detalle del Papa Francisco. Ah, sí, es hermosa. La del Papa Francisco, y mi marido, esto es un detalle por mi marido, el último regalo que me hizo, antes de fallecer, el Día de la Mujer, fue una cruz del Divino Pastor, que Jesús en la cruz, que la tengo puesta ahora. Resulta que me vengo a enterar que es la réplica de la cruz pectoral del Papa Francisco. Sí. Papa Francisco tiene una cruz con un pastor, Con las ovejitas. con todas las ovejitas, porque el Papa Francisco decía que un verdadero pastor tiene que tener el olor de las ovejas. Maravilloso eso. Bueno, acá es un detalle que están armando la cruz para regalársela a los católicos. El otro Papa santo y grande, magno, es San Gregorio Magno, que nosotros lo vamos. Yo quisiera verlo antes que termine el cuatrimestre, porque generalmente lo tuve que retomar para Edad Media, pero lo podemos hacer una referencia porque realmente fue un hombre maravilloso. Y le dicen que es el patrono de los músicos, cantantes y estudiantes, porque es el creador del canto gregoriano, entre otras cosas, pero fue magno por otra cosa, que después lo van a saber. Y acá tenemos los concilios, no se preocupen, no se lee un pomo ahí. Pero yo tengo la información básica para que hagamos un cuadrito, después yo se las paso. El concilio de Nicea del año 325, ¿sí? Que el Papa fue Silvestre I, ahí dice los meses que tardó el concilio en trabajar y lo que se logró. ¿Y qué se trabajaba en ese concilio? Generalmente yo les decía que los concilios es el campo de batalla de la lucha contra las herejías. Y en el concilio de Nicea se está luchando contra una herejía. ¿Cuál es? El arrianismo. Por eso hay que renovar el credo apostólico. Cuando dice que Jesús, que procede del Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Porque los arrianos decían que Jesús fue creado por el Padre. Claro. Y el credo de Nicea Constantinopla dice que fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces esto se discute y vamos a ver, esa es la idea, quiénes son los padres de la Iglesia que de alguna manera influyen en la doctrina que va a salir elaborada del concilio. Pero hay una particularidad. Estos concilios que vamos a ver los convoca el emperador. Fue Constantino el que convocó la reunión del concilio. Usted dirá, ¿pero qué tendrá que ver el emperador? Sí, no tenía nada que ver, pero como él era la autoridad máxima reconocida, él tenía la autoridad suficiente para convocar a todos los obispos a que se reúnan en Nicea y él se comprometía a aceptar y hacer respetar lo que el concilio determinaba. Esto es algo que se va a repetir en los primeros concilios ecuménicos y esto es el germen de un gran problema que va a tener la Iglesia y que lo va a tener que resolver durante la Edad Media, que es la confusión de los poderes. Que el emperador tiene que no inmiscuirse en los problemas eclesiásticos, sino en los problemas temporales, lo que hacen a su gestión. Y la Iglesia no inmiscuirse con las cuestiones políticas y temporales, sino trabajar en lo que hace a su cuestión. Bueno, esta separación de poderes es un problema que la Iglesia le va a tardar siglos en resolver. Por eso ustedes van a ver en un texto que aparece que es el emperador el que convoca el concilio. El otro concilio, que lo vamos a ver, que es el segundo ecuménico, es el primero de Constantinopla, ¿sí? Que trabaja y afirma la doctrina del Espíritu Santo, porque hay una herejía, ¿sí? Los macedonianos que le niegan al Espíritu Santo la característica de persona divina. Entonces, este concilio se vuelve a reunir un concilio, esta vez lo hacen en Constantinopla,
Constantinopla es la nueva capital del imperio porque Constantino estableció la sede del imperio en la antigua colonia griega Bizancio. ¿Se acuerdan que marcamos Constantinopla? Y ahí le puso el nombre como el de él, un nombre muy de bajo perfil, Constantino. Le puso Constantinopla a la capital y ahí se va a reunir el segundo concilio ecuménico. Y después aparece otro concilio que es muy importante, el tercero ecuménico, que es el de Éfeso, que fue un concilio que se celebró en el año 431 y donde se tiene que rebatir una herejía, que es la herejía del Nestorio, un obispo, los nestorianos, que no creían en la, digamos, naturaleza de la Virgen María como Madre de Dios y en el misterio de la Encarnación. Entonces, en ese concilio se va a establecer el dogma mariano y los principales protagonistas de ese duelo fueron Nestorio, que es el autor de la herejía, y el patriarca de Alejandría, Cirilo, que lo va a rebatir. Bueno, piensen, ustedes imagínense que en un concilio no es pacífico. No digo que se dirán de todo, pero verdaderamente las discusiones eran de un altísimo tono, porque tenían que rebatir la herejía y tenían que convencer al resto de los asistentes, que eran obispos, cuál era verdaderamente la verdad. El otro concilio que vamos a ver es el concilio de Caledonia, y ese concilio interviene León I Magno. También es un concilio muy importante porque es muy difícil terminar con el arrianismo y se establecen algunos dogmas de fe bien pulidos para que no se vuelvan a discutir. Después hay otro concilio que vamos a ver, que es el concilio de Constantinopla, el segundo, en el año 553, y tiene una particularidad. Estuvo presente el Papa Virgilio en ese momento. ¿Qué me dirán? ¿No estaban los papas presentes? No, porque se celebraban en Oriente y los papas tenían la sede ¿dónde? En Roma. Y no era tan fácil viajar a Oriente. Entonces los papas mandaban delegados, que se les dicen los legados papales. Y Virgilio tuvo que ir personalmente a comparecer en el concilio porque tenía un enfrentamiento con el emperador romano de ese momento, que ya lo vamos a ver, y tenía miedo de ser privado de su diócesis y desterrado. Entonces fue directamente al concilio. No terminó los periodos de paz en esa época ni en la iglesia. Otro personaje que tenemos que ver, y ojalá podamos llegar, es San Benito de Nursia, porque se lo considera el creador de la vida monacal o cenobítica en Occidente. Y es el creador de la famosa La Regla de San Benito, que... ¿Qué es monatal? ¿Cómo? Monatal. De monasterio. Que hace vida retirada y en congregación. Claro. ¿Sí? Era No. exorcista, ¿no? ¿Eh? ¿Era exorcista? ¿O no era San Benito? No, Se habla mucho de San Benito, sí, San Benito por eso se hizo mucho después, en el siglo XVIII, la cruz, Ajá. que utiliza los exorcistas, Sí. ¿sí? Va de retum, Satanás, Sí, etc. sí. Bueno. ¿Es Sí, este? No, no es una. Este no es. No. San Benito es. Ajá. La cruz está basada en él. Ah, ok. Porque se cuenta de San Benito una serie de milagros que hizo, incluso lo van a ver representado con una... Todas las imágenes de los santos tienen un sentido como se lo representan. Lo van a ver, él acá está escribiendo porque es el autor de la Santa Regla, la regla que se utiliza como modelo para las organizaciones monacales y todo tipo de monasterios, conventos, todas las órdenes religiosas que viven en retiro, ¿no? Y él está escribiendo la famosa regla, ya la vamos a ver. Entonces, se lo van a ver representado a San Benito con una copa y una víbora que sale de la copa. Por visión envenenada. Exactamente. A ver, decilo fuerte. No, No, decilo porque no se enteren todo. Contale. Contale. Porque. ¿Y cómo que? Como lo dijiste recién. Porque le tenía bronca a los otros. Bueno, así no
malo. Sí. Le tenían bronca a los otros sacerdotes y bueno, en un momento cuando él estaba celebrando la Santa Misa le envenenaron el coso de carne y se volcó y no lo pudieron morir. Exacto. Algo así. Exactamente. Incluso hablan de que, ustedes saben que San Benito, la hermana también es santa. Sí, ¿quién es la hermana de San Benito? San Benito. No, Eso es un invento. ¿Cómo? No lo sé, no lo sé. Bueno, van a buscar. el camarógrafo no habla. El camarógrafo se calla. Vecinos, si no, siempre. Bueno, lo van a averiguar ustedes. Ah, Eva, no. Todo no puedo. Él tenía una, ¿cómo les puedo decir? Como, según cuentan los biógrafos, ¿no? La habilidad de la presencia en distintos lugares a la vez. Si nosotros nos trasladáramos, si lo tuviésemos que explicar ahora, diríamos que había un holograma de San Benito. Como San Pío de Petrolchina que tenía la bilocación o no. La Bilocación. exacto. Es eso de estar presente. En los lados. En dos lados. San Benito fue una figura muy especial, realmente, con unos poderes propios de un hombre de profunda meditación, de profunda santidad, y donde se lo necesita, eso lo cuentan incluso algunos monjes, donde se lo necesitaba estaba San Benito. Ya vamos a hablar más de San Benito. Sí, está bien. Y ahora les puse acá unas diapositivas, muy poquitas, sobre el arte paleocristiano, o sea, el arte cristiano temprano primitivo, que se desarrolló justamente en la época especialmente de las persecuciones, y que se desarrolla incluso hasta el siglo V, que es lo que vemos nosotros, la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero fíjense, dice que se caracteriza por la simbología religiosa y el uso de motivos tomados del Antiguo y Nuevo Testamento adaptados de la tradición romana. Prácticamente es muy simbólico, no prácticamente, es simbólico el arte cristiano. Por ejemplo, están representados especialmente en las paredes de las catacumbas. ¿Se acuerdan lo de las catacumbas? Sí. ¿Qué eran las catacumbas? Donde Donde se sepultaban. los mártires. Exacto, muy bien, y que generalmente eran lugares subterráneos en el fondo de las fincas de algún propietario cristiano. Bueno, aparecen los grabados. también, ¿no? ¿Eh? Ahí también se hacen las misas, o sea. Por supuesto, Porque se para que celebra, nadie- claro, se celebra el día, sí, Como por ejemplo el altar ahora, ¿no? sí, ¿Sería una especie de catacumba o no? Porque tiene la reliquia. claro, No, bueno, no, algo similar, ¿no? exactamente, pero no es una catacumba. La catacumba es justamente catacumba, es donde se sepultan a los muertos, pero en realidad en nichos, Claro, ¿no? Si Ajá. ustedes ven la representación, son como nichos en un lugar subterráneo. subterráneo, sí. Entonces, Donde la- se celebraban las misas, la Eucaristía, y se preparaba un altar, que es como la piedra de sacrificio. ¿verdad? Claro, sí. Y generalmente se colocaba algún resto que hayan rescatado de algún mártir en particular, Claro. para celebrar la Eucaristía en la memoria también de ese mártir. Y generalmente lo hacían el día que celebraba la memoria de ese mártir. De ahí que el altar tiene una reliquia que sí nos lleva o nos retrotrae a lo primitivo. Sí. Cuando los primeros cristianos, por el hecho de hacerlo clandestinamente, celebraban así lo que nosotros ahora llamamos Santa Misa. Ellos celebraban la Eucaristía. Sí, ¿En la Pecorino. catedral hay también o no? No sé cuál será la reliquia. No todas las reliquias, no todas tienen reliquias No todas las separadas, iglesias ¿eh? que los altares están. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, van a la Basílica del Pilar, que está en la Recoleta, no están las reliquias en los altares, sino que tienen una entrada de la iglesia
exclusivamente para las reliquias, que son huesitos y cráneos, pero hay que ir a la visita guiada porque realmente no dice de quiénes son. No todos tienen la reliquia en el altar. Algunas iglesias sí, que son que son consagradas. No todas son. Bueno, por ejemplo, aparece mucho el tema del ancla, que es el símbolo de seguridad y esperanza. Aparecen en las catacumbas, ¿ven? Que son como celditas. Bueno, los peces. Los peces nos da la imagen de Jesús, con su relato evangélico, la multiplicación de los peces. Además, el hecho de que sus apóstoles, algunos de ellos eran pescadores, decían que van a ser pescadores de hombres. Y hay otra figura que aparece y la toman los protestantes, que es la famosa ictis o pez. Hay una herejía del siglo IV que la encabeza un religioso llamado Savelio, los sabelianos, y a la que Tertuliano, el famoso escritor, adhirió, que no estaban de acuerdo con la representación de imágenes, y esto vuelve a recrudecerse también en la Edad Media. Entonces se usan símbolos cristianos con las letras del alfabeto griego. Y esto lo toman los protestantes porque usan mucho la identificación de decir cristiano con el símbolo del ictis, ¿no? Del pez. También el ave es una figura que aparece en las catacumbas del arte paleocristiano porque es el alma salvada. Eso significa, si todos tienen alguna significación importante. Faltan 2 minutos. Perfecto. Bueno, y esto les voy a dejar una imagen nada más que no tiene que ver con esto, pero que tendrá que ver con lo próximo de la cruzada, que es la Edad Media. ¿Sí? Donde la iglesia, digamos, queda asentada, conformada y madura durante ese periodo. Bueno, por fin pude pasar a la diapositiva. ¿Podemos prender la luz? Muy bien. Ya que estuve practicando, para que no nos pase. Y acá un datito de color, dice que la hermana de San Benito se llama Escolástica de Lucia, Muy bien, no habrás, hermana gemela exacto. de San Benito. No habrás consultado al doctor Gumbi, ¿no? No. Escolástica, y eran gemelos. Vieron que siempre dicen que los gemelos, bueno, yo no sé ustedes si alguno tiene hermanos gemelos, pero vieron que dicen que los gemelos tienen mucha afinidad, sensibilidad. Bueno, ellos dos tenían una afinidad increíble. Ya, Solo con mirarse ya se entendía. exacto. Y así pasó con Escolástica y Benito, que eran gemelos, y que los dos siguen la vida religiosa. No, una cosa impresionante la vida religiosa. Bueno, vamos a cerrar eso. Bueno, Profesora, ¿usted va a mandar en el grupo un PDF de algo de esto o no? sí, pero no. ¿Qué tal si mira el video? Claro, sí. No me Bueno, ¿Qué tal si se suscribe al canal de la Católica Argentina? ¿Qué tal si le pone un me gusta? Supongo que todos están suscritos a la Católica, ¿no? ¿qué tal si entiende mi ¿Qué tal si te sacas un 1 si no estás suscripta a fin de año? La misericordia de Dios llega a Bueno, No, yo soy del lado de la justicia. La misericordia, acuérdense que conmigo no entraba ni agarrotazo. entra la garrota. bueno, no sé qué le pasa a Amanda, yo la extraño, Amanda. Ella me preguntó que vea para hoy. Hay que mandar el mensaje. Será el viaje en la noche. El frío. Bueno, a ver, por favor, quiero que le des un número a cada uno de los asistentes. Un número. Y yo les voy hoy les voy a regalar una revista de historia a los que salgan sorteados. Me encanta regalar revistas de historia, son revistas de colección.
porque la idea es que ustedes, bueno, disfruten una lectura. Son revistas que los artículos, a pesar, no importa, siempre llegan tarde de Europa, pero vale la pena, no solamente la presentación, que tiene un papel espectacular, las fotos, sino los artículos. Y yo elegí 2 revistas del National Geographic de historia, porque tienen algunos artículos relacionados con la historia antigua y algunos hasta con la historia medieval. Por ejemplo, esta que dice cómo se escribió la Biblia. Hermoso artículo. Y esta, ¿se acuerdan que hablamos de la Biblioteca de Alejandría? Sí. Bueno, tiene un artículo espectacular sobre la Biblioteca de Alejandría. Entonces, voy a hacerles vamos a sortear las revistas, a ver quién se lleva la revista. Y quiero ver, miren, y mientras van repartiendo los numeritos, yo traje una frase. Sí. A ver, Gustavo, ¿podés leer desde ahí la frase del cartel? Si el mundo va contra la verdad, entonces Atanasio va contra el mundo. Bueno, muy bien. San Atanasio es un padre de la iglesia. Yo les voy a pedir que en el libro de Orlandís hay un capítulo que es el capítulo, gracias, de los padres de la iglesia. Y de ahí les está hablando, les va a hablar de San Agustín, de San Basilio, de San Atanasio, que saquen información y hagan las fichitas de esos padres, que después las completamos con alguna otra información que yo les aporte. Uno de los padres de la iglesia que hizo un trabajo impresionante es San Atanasio. San Atanasio vivió en carne propia esa guerra teológica contra los arrianos. Es más, no se crean que fue una discusión nada más de concilios. Dependía la vida de ellos por los atentados, por la violencia que se ejercía. Y San Atanasio fue un padre de la iglesia muy aguerrido. Le presentó batalla al arrianismo, es más, al mismo obispo Arrio. Y fue 5 veces en su vida desterrado. Era el gran escollo que tenían incluso los emperadores para calmar las aguas, porque él las agitaba constantemente contra el arrianismo. Él veía que el arrianismo, esa herejía de Arrio, estaba ganando terreno y es más, estaba seduciendo a los emperadores romanos. Entonces la Iglesia Católica corría peligro y San Atanasio fue un guerrero de aquellos. Un hombre de una vida increíble, cómo sufrió, pero él prestaba batalla. Entonces vamos a hablar de San Atanasio en la próxima clase. Vayan sacando información ustedes cuando lean el libro de la patrística de Orlandís y vayan haciendo las fichitas, porque la idea es relacionar el aporte de los padres de la iglesia con los concilios y con el dogma católico, para saber de dónde sale todo esto, que no fuera que a alguien se le ocurrió. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Profe, Sí. para pasar el limpio, ¿tenemos que hacer entonces una ficha de cada padre de la iglesia? Que diga el libro de Orlandís. Sí, hay un capítulo, creo que es el 8, de la patrística. Y vayan completándola, y tenemos que corregir la guía de hoy, la serie. Pero como dimos un pantallazo general, vayan completando la guía, la 7 también. Yo las hizo la guía, porque con la guía ustedes van a poder trabajar y van a poder relacionar los temas. Si no tienen la guía de soporte, Profe, se nota bien el 9 y el 6 porque no se notaba y no sé si no hay que ponerle a uno. ¿qué cosa? El 9 y el 6. Bueno, vamos a ver si sale alguno de esos. Dilucidaremos. Lo marcaste, ¿no? ¿Lo marcaste? Incluso sí, pero allá. Y bueno, si marcaste uno ya no. Pero claro, ella me marcó el 9, pero ahí no está marcado el 9. Bueno. O sea que si salen 2 esos, 2 9. Vamos a dilucidar eso. No se preocupen. Bueno. Así que preguntó Agitamos.
bolilla corre. Luciano, vení. No, no te la creas, no. El niño que va a sacar el papel. Luciano, Vas a sacar. voy a sacar un número. Saca el mío, por favor. Cierran los ojos. Amigo Luciano. Sacarse. Dale, Luciano, mío. Dale, dale, dale. Toda la vida. El 13, por favor. No mires, Luciano. Estás mirando. Bien, bien. Número 9. Espera, Fíjense dónde tiene el corte del papel. A ver, espera. Me parece que el 6. ¿Dónde tiene el corte del papel? No, es el 6, perdón. ¿Viste? El corte del papel te indica. Está sacada de acá, ¿ves? A ver. A ver. ¿No entendés? Sí. Sí. Tiene razón, ¿Hay porque lugar tiene- a duda? No, haga falta. Bueno, ese es de finito. Si salgo el mío, hay que armar. Qué premio. Ahí Bueno, está. eso fue. Vamos a ver si ahora sale. Dos taristas. ¿Qué pasó con Sofía que no vino? Está con un poco descompuesta. Ah, bueno, venimos a sacar. No, esa mesa no. Sacar mío que yo la... Mi 13. Mi 13, Acá en la mesa. 7. 7. Gracias por Esos ya no compiten para la otra. No, para la próxima lo compiten. Ni María ni... Trae suerte acá. Bueno, la semana que viene con la otra. Bueno, No, sí. ¿está claro lo que hay que hacer? Creo que sí. Hoy Hacemos de vuelta, profe. Que no entendieron. tienen una guía que se va a pero hoy teníamos que corregir. Vamos a corregir la clase que viene. Tiene que hablar del glosario, ¿Eh? Tiene que hablar del glosario. Ah, de glosario, sí, me hiciste acordar. Volvemos a hacer acordar la clase que viene. Glosario. Bueno, para ella, para ella. ¿De qué cosa? Y tenemos que hablar de glosarios, porque hay palabras, términos específicos que por ahí dificultan la comprensión. Sí. Bueno, así que tenemos que armar un glosario, es verdad. Sí, yo a veces cuando encuentro una palabra así, busco como una Sí, pero hay términos muy específicos, así que vamos a armar un glosario. Y vayan haciendo las 7. Y en el capítulo 9, que dice, a ver, la edad de los... Sí. Exacto, ese capítulo 9. Dice la edad de los padres y la formulación del dogma trinitario, que tiene que ver con la guía que les mandé, la última. Pero ahí tienen muy detallado, por ejemplo, los padres orientales, ¿quiénes son? San Atanasio, ¿sí? Menciona a San Juan Crisóstomo, a los capadocios, que estuvimos viendo a Basilio el Grande, que ahí nombra a Gregorio Niza, Gregorio Nacianceno. Después considerar, hacer la fichita, ponerle padres orientales, padres de Occidente, los padres de Occidente, que siguen ahí, San Agustín, ¿sí? Tomar los nombres de los padres y los datos biográficos, San Jerónimo, que ya les mandé, y ir armando como una, que yo les dije, como las fichitas de cada uno. Y ahí le vamos a ir agregando su importancia y su incidencia en los distintos concilios. Vamos a ver 5 concilios nada más. Fueron 8 en Oriente, pero para estrictamente abocarnos hasta el siglo V, incluso nos excedemos, vamos a ir con 5 concilios.
¿Sí? Así que bueno, vayan haciendo eso, vayan trabajando ese tema y la clase que viene corregimos y despejamos todas las dudas. ¿Está claro? ¿Algo así? Claro, una fichita como, claro, Los datos principales. exacto, cada cosa, la hora principal. Bueno, pueden dedicarse al recreo, no se lo pierdan.